Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Salvador, ¿qué es de encontrarse en los expedientes relacionados con este tema de denuncias hechas sobre el desempeño de la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República? Salvador. Muchas gracias, Julio. Esta documentación no viene de esa fiscalía, esta es de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, es una oficina de la fiscalía que depende directamente del fiscal general, de Alejandro Gertz Manero. Te agradezco el espacio para volver a hablar de este caso, ¿no? Que en tan poco tiempo ha pasado de ser de un caso indignante, un caso paradigmático, que ya se ha vuelto una situación absurda, ¿no? Absurdo el que Brenda, el que Jacobo, el que César, Albert, Tony sigan en prisión por la fabricación del supuesto secuestro y homicidio de Isabel Miranda. Te cuento cómo llegamos a esta documentación, Julio. Digo, es una historia muy larga, pero en abril de 2021 recibí de manera anónima, por el miedo que le tienen a las represalias de esta señora, Isabel Miranda, una constancia del Instituto Mexicano de Seguro Social, que acreditaba que Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez había rentado el departamento donde supuestamente ocurrió el secuestro y el homicidio de Hugo Alberto entre el primer cateo, el cateo en julio de 2005, que es días después de la supuesta desaparición, donde las autoridades ministeriales no encontraron absolutamente ningún indicio de nada. Y un segundo cateo, que fue en febrero de 2006, ya cuando Juana Hilda fue detenida, cuando fue coaccionada a esta confesión ridícula que da con seña y santo, que además tampoco cuadra. Y se hace un segundo cateo en febrero de 2006 a petición de Isabel Miranda, y es en ese cateo donde encuentran una gota de sangre y una licencia de conducir vencida que supuestamente perteneció a Hugo Alberto Wallace. Esta constancia del IMSS señalaba que quien había rentado ese departamento, Rodrigo Osvaldo, entre estos dos cateos, era trabajador de Isabel Miranda para la empresa Show Poster en ese entonces, la que ahora es Showcase, y para el Colegio Aztlán también. Eso ya nos permitió alegar en juicio que pues era presumible o era bastante creíble la hipótesis de que Isabel había rentado a partir de una tercera persona el departamento para plantar esa gota de sangre y esa licencia, que son las únicas dos pruebas, digamos, materiales que existían en ese momento para incriminar a todas las personas que están injustamente privadas de libertad. Por presentar esa prueba la presentamos en abril de 2021, que además coincide con una de las fechas de los ataques de Pegasus, lo que reforzaría mi teoría de que Isabel Miranda ha tenido acceso a la información que usó o no, que obtuvo o no la Sedena a través del software Pegasus. Y presento una denuncia en mi contra y en contra de la defensora de Brenda Quevedo Cruz por haber presentado esta prueba que ella dijo era ilegal. Se inicia la investigación, comprueba el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social que esa prueba no era falsa, o sea que es una constancia real del IMSS. Y dentro de esta investigación intentan localizar a Rodrigo Osvaldo para que declare y para que dé su testimonio ante la Fiscalía en esta investigación en mi contra y en contra de la defensora. Como no lo pueden localizar, tienen que pedir a muchas instituciones información, Telmex, Hacienda, SAT, etcétera. Y una de estas es el Registro Civil de Ciudad de México, que es quien responde con el acta de nacimiento y las dos actas de matrimonio de este señor. Y resulta que su segundo matrimonio, por ahí de 2014, es decir, 9 años después del supuesto secuestro y homicidio, se casa con Gabriela Ortega Miranda. Gabriela Ortega Miranda es hija de Marta Miranda Torres, hermana de Isabel. Es decir, no solo era su trabajador, sino que después se convirtió en familia, Julio. Y esto refuerza la hipótesis de cómo Isabel ha usado a su familia para fabricar este caso. Tenemos el caso ahora de Gabriela Ortega, su esposo Rodrigo Osvaldo de Alba, pero está también el caso de José Enrique del Socorro Wallace, quien denuncia y después se desaparece de juicio. Está el caso de Abraham Pedraza Rodríguez, quien es su cuñado, también casado con Magdalena, que es hermana menor de Isabel y que trabajó con la ministra Piña. El caso de su sobrino, que es quien la representa incluso en esta investigación en mi contra, Johan Iván Torres.
Y así tenemos varios otros ejemplos, ¿no? Carlos León Miranda, quien se hizo pasar como José Enrique del Socorro, pero en realidad es el padre biológico. Es un entramado de película, parece ya una especie de secta familiar, donde ya, y esos son solo algunos de los ejemplos, hay muchísimos más, pero los que se relacionan con esta prueba en específico son estos que te comento, pero hay muchos otros familiares que han participado en la fabricación del caso o en las detenciones, como Roberto Miranda, que participó en la detención de César Freire. De hecho, es él quien lo detiene, lo pone a disposición no lo pone a disposición, lo pone en resguardo de la Policía de Ciudad de México, lo trasladan entonces para que lo puedan fotografiar y saber dar su conferencia de prensa, y luego ya lo ponen ante la autoridad que correspondía. Entonces, pues nada, Julio, o sea, sigue saliendo información. La ventaja fue que esta es una de esas pequeñas buenas noticias que resultan cuando no las estás buscando y de una situación un poco incómoda que es que te estén investigando, pero pues que benefician al caso. Esta documentación ya la tiene la Defensoría Pública. Yo espero que la presenten en el juicio que se sigue en contra de Brenda y de Jacobo, y que también se presente en la Suprema Corte, que está pendiente de resolver el caso de Juana Hilda. Bien, Salvador, pues un dato más, una pista, una evidencia más de estas relaciones y estas confabulaciones o cercanías familiares, amistosas, en una trama en la que siempre pues se ha estado mencionando todo el dato o todo el hecho de cómo pues se ha fabricado y se ha insistido en mantener toda esa historia. Salvador, pues gracias por esta oportunidad de asomarnos también a este detalle que has compartido con nosotros, a reserva de lo que desees agregar, Salvador. Muchas gracias a ti, Julio, como siempre, por seguir atentos a este caso. Yo creo que desde hace ya un par de años habían muchas sospechas sobre estas irregularidades, esta fabricación, pero hoy por hoy todas estas sospechas ya fueron comprobadas. Es decir, ya existe un dictamen en genética que acredita que el padre biológico de Hugo Alberto es Carlos León Miranda y que se hizo pasar como José Enrique del Socorro. Ya hay un dictamen en lingüística que acredita que Juana Hilda fue juzgada con base en prejuicios y en estereotipos de género. Ya hay una opinión técnica que señala que la supuesta prueba que se obtuvo, las fotografías de la computadora de Brenda, fueron plantadas ahí realmente, porque el software que utilizó la fiscalía no servía para eso. Es decir, ya están todas las pruebas en el expediente. Lo que es increíble es que todavía para estas personas, para Brenda, para Jacobo, Juana Hilda, Albert, César, Tony, siga pasando el tiempo a pesar de resoluciones internacionales, a pesar de pronunciamientos del propio presidente, y ellos sigan privados de libertad, sufriendo todas las consecuencias que ello implica, ¿no? La salud de todos ellos está afectada, no reciben atención médica. El Poder Judicial ha sido muy lento en este caso, como lo es en muchísimos otros, pero también el Ejecutivo creo que tendría que estar cumpliendo las promesas que hizo, en específico en este caso, ¿no? El bajar los espectaculares, ahí sí tendrían incidencia, en darles una reparación a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tampoco se les ha otorgado, el darles atención médica en los penales donde se encuentran. Es decir, es una responsabilidad de todas las instituciones también, ¿no? Pero lo más injusto es que para ellos, por más que el caso vaya avanzando, siguen siendo meses y siguen siendo años de ellos injustamente privados de libertad. Salvador Leiva, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema y seguiremos atentos. Gracias, Salvador. Gracias a ti, Julio. Un abrazo.